Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy Patricia Canatelli nos va a hablar de la cobertura de robo incluida en los seguros automotores, de qué situaciones se encuentran contempladas y cuáles no por esta cobertura. Matías Olivera Vila nos va a contar cuál es la magnitud de los impuestos que pagamos en la Argentina, y Daniel Vicien va a repasar lo sucedido en los mercados de capitales. Y en el último bloque vamos a conversar con el economista José Da Pena para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Abrimos entonces este primer bloque con información de los mercados de capitales, y los activos argentinos cerraron una primera semana de junio de ensueño, con fuertes subas. Las acciones crecieron en esta primera semana más de un 10% en dólares, y los bonos argentinos en dólares crecieron hasta un 13% en este mismo periodo. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, Alejandro. Bueno, un crecimiento, una suba notable, ni siquiera las grietas, ¿no?, que han aparecido fuertemente en la principal coalición opositora en estos últimos días alcanzaron para frenar, ¿no?, el optimismo de los inversores en el futuro de la Argentina. Sí, es parte de eso. En parte, estos días estuvo arrastrado por el tema de los bancos, estaban muy atrasados por un lado, y por otro lado, la noticia de la venta del Itaú hizo subir al macro, y eso arrastró a todos los bancos que estaban atrasados. Pero vos sabés que en dólares la bolsa ha subido mucho en lo que va del año, más del 30%. Y la gente lo busca, además del tema del cambio de signo de la economía, o más orientada a los mercados, cualquiera sea el que gane, también lo ve como un refugio por la gran inflación. Es decir, hay varias variables que pegan, no hay una específica, pero la realidad es que se espera que las empresas tengan más sólidos los resultados, y que con una mejora de la macro argentina vaya a haber más inversor al exterior, porque lo que más se está subiendo son los que tienen ADRs, es decir, aquellas acciones argentinas que cotizan en Estados Unidos. Bueno, la gran pregunta para aquellos, ¿no?, que todavía no han invertido, ¿no?, en este tipo de activos es si están a tiempo, ¿no?, de subirse a esta ola magnífica, ¿no? Yo creo que sí, porque vos sabés que tiene que haber alguna noticia que lo pare, y los inversores cuando algo sube siguen comprando. Entonces, por ahora, lamentablemente, es el viejo tema de los animal spirits, y vos lo vas a tener. No esperan resultados, sino que es una tendencia a la suba. Y a medida que el gobierno muestre, además, otra noticia, que consigue reforzar las reservas, que las va a conseguir de alguna manera porque el fondo no va a dejar que Argentina caiga en default, eso va a ayudar también a que mejore. Y lo que vos dijiste, de lo que acabas de nombrar, de la baja del riesgo país a la suba de los bonos, no hay que olvidarse que eso es la tasa de descuento de las acciones. Entonces, a menor tasa, o sea, mayor precio de los bonos, todos los activos argentinos tienen que revalorizarse. Muy bien, entonces para tener en cuenta esta alternativa disponible en los mercados de capitales locales. Pero vamos a cambiar, ahora vamos a ir hacia el mercado de seguros y vamos a hablar de las coberturas de robo de los seguros automotores. Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Bueno, un gusto tenerte aquí una vez más. Lo mismo para mí estar. Bueno, Patricia, ¿cuáles son, ¿no?, las situaciones que están contempladas por estas coberturas? Bueno, la cobertura de robo de vehículos automotores está contemplada desde dos puntos de vista. Una es una cobertura básica de robo total del vehículo, y la otra es aquella cobertura donde se puede tener en cuenta no solo el robo total, sino los robos parciales. Ruedas, que es muy común en este momento, sobre todo ante la falta de repuestos. Claro, entonces exacto. Se roban las ruedas, se roban las baterías, asientos, y todo eso está cubierto si uno contrató el robo total y parcial de dicha unidad. Y está bien. Si no, el robo total, el asegurador va a indemnizar por el valor del vehículo en plaza al momento en que ocurrió el siniestro. ¿Qué sucede, por ejemplo, con los espejitos? Los espejitos, limpia parabrisas y demás no tienen cobertura de robo porque están
sumamente expuestos. Entonces, no tienen una cobertura específica de robo, tapas de tanque de nafta, ese tipo de situaciones. Tazas, no la llanta, pero aquellas ruedas que tienen tazas, claro, la taza no está cubierta. ¿Y qué sucede si uno deja objetos de valor adentro del vehículo? No, eso serían cobertura de contenido del dueño del vehículo, y eso no tiene cobertura. Hace muchos años atrás hubo alguna empresa que daba una cobertura específica con un límite, no cualquier suma asegurada. En este momento no es común encontrar esa cobertura de riesgos. En todo caso, si es un riesgo muy importante, hay que tenerlo asegurado aparte, con el cuidado necesario de que no esté a la vista. También tiene toda esta situación, ¿no es cierto? Muy bien, y para completar, a ver, en los últimos meses viene creciendo en una modalidad delictiva que usa inhibidores, ¿no?, de señal para impedir, ¿no?, que el dueño cierre el vehículo. Sí, en estos casos, ¿qué sucede con Claro, con el la seguro? realidad es que la cobertura, cuando hablamos de robo, uno dice robo. En realidad es robo y o hurto. O Claro. sea, no hubo violencia para cometer el delito. De hecho, cuando a alguien le roban el auto en la vía pública, que se pretende que indudablemente se cometió alguna violencia, violentaron la cerradura y uno hace la exposición policial, en la comisaría declaran que es hurto, porque no se sabe bien cómo fue el hecho. Cuando se utilizan estos inhibidores, tienen cobertura. A ver, no hay cobertura si uno deja el auto abierto o la llave puesta y el asegurador descubre que pasó esto. Pero si se usó el inhibidor, sí tiene cobertura porque es un delito. Alguien cometió un delito para extraerte el auto. Lo que sí es muy importante tener en cuenta es que cuando usamos la alarma, porque ese inhibidor es con la alarma, con la señal de la alarma. Y normalmente se utiliza, hay alguien pispeando, ve que llegás con el auto y te inhibe tu alarma. Una recomendación que vas a hacer, claro, al momento es que uno de dejar tiene el vehículo en la vía pública. tal cual, tiene que estar atento o a que suene el clásico sonido de que la alarma hizo efecto o probar de que haya cerrado. Tal cual. Muy bien, bueno, clarísimo. Bueno, continuamos ahora con lo sucedido en los mercados de capitales. Ahora nos trasladamos al mundo a nivel internacional porque dos de los principales índices bursátiles norteamericanos interrumpieron, ¿no?, la suba que venían teniendo en los últimos días. Se habían acercado, el caso del S&P 500 y el Nasdaq, que en un caso había superado el máximo de las últimas 52 semanas y en el otro caso se había acercado. Bueno, ¿qué sucedió, Daniel? Lo que es así, el Nasdaq lleva subido más del 30% en lo que va del año, y el S&P está alrededor de un 12% arriba. Y cuando uno lo mira o los analiza estos dos, lo que venían subiendo eran 5 o 6 empresas. Es decir, las empresas estaban muy concentradas, los índices del Nasdaq, que además son las empresas que están en el S&P. Y eso estaba muy desconectado de los promedios históricos de 5 o 20 años. Es decir, tanto el S&P como el Nasdaq estaban subiendo pum por arriba de lo que se subía en promedio. Y en promedio más o menos se sigue ese promedio estadístico mensual, porque se sigue la tendencia que tiene los promedios por todos los meses. Y la realidad es que es como que estaba un poco irracional, y esa irracionalidad venía del lado de que hubo buenos resultados, de que hay muchísima expectativa con la inteligencia artificial, y las que subieron mucho son las que están sobre inteligencia artificial, Nvidia, Apple, Microsoft, o sea, ese grupo de empresas. Y hay mucho peso de algunas empresas. Por ejemplo, hay que remontarse más de 40 años para ver una empresa como Apple, que es el 7% del S&P. Entonces, la realidad es que con una economía de Estados Unidos, donde la tasa está alta, donde se espera que puede ser que no suba el 14, pero sí que siga subiendo si la inflación core no afloja, y que se produzca algún aterrizaje, aunque sea lento, de la economía, ya es tiempo de salir o de esperar. Hasta el famoso selling May and go away. El famoso selling May and go away existe, y la realidad es que es como que empezaron a aflojar las grandes. Cuando uno mira lo que pasó ayer y hoy, lo que aflojaron son las grandes.
Muy bien, perfecto. Manejarse entonces con precaución en relación a los activos internacionales. Con esta información cerramos este bloque. Quédate con nosotros en instantes. Regresamos con mucha más información. Están los que tienen nombres de ciudades, nombres de flores y hasta nombres de animales. Pero nadie tiene un nombre tan apropiado como nosotros. Somos Prevención Salud. Somos la prepaga que necesitas, la que sabe tanto de prevención que la lleva hasta en su nombre. Prevención Salud de Sancor Seguros. La prepaga para vos. Este invierno vení a disfrutar de la tierra de encuentros. Termas de Río Hondo y la Madre de Ciudades están listas para que vivas una experiencia inolvidable donde te espera el sol. Termas es vida. La nueva Cooperativa de Seguros le ofrece las mejores coberturas para usted y su familia. Contáctese al 0800-333-4455. La nueva, honestidad para asegurar, solvencia para responder. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. El celular es mi herramienta de trabajo y es una fuente inagotable de información. Yo lo protejo con Segurosel de Rus Seguros. Asesórate con un productor o cotizá y contratá 100% online. Segurosel de Rus Seguros. Abrimos un nuevo bloque con información sobre la magnitud de los impuestos que pagamos los argentinos. Matías, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Bueno, ¿cuál es, la magnitud de este gasto que afrontamos todos los argentinos todos los años? Bueno, hay distintas formas de medirla. Una es, vamos a decir, sobre lo que es la parte productiva y otro, mirarlo desde el lado del consumidor. Sí. En la primera hay por lo menos tres maneras de calcularlo. Una es la metodología PYME. ¿Cómo funciona? El Banco Mundial toma una PYME, como si fuera un ejemplo, le dice, saquen una hoja a los 190 países, estos son los 10 datos, resuélvanlo. Y los datos dan lo que dan. Y allí la Argentina, durante 7 años seguidos, apareció prácticamente en el último lugar del mundo, de 190 países. Por la carga impositiva que pagan las empresas. De todos los impuestos, en ese caso testigo PYME, que es la metodología utilizada por el Banco Mundial. Muy bien. No alcanzan, es el único país donde no alcanzan las utilidades para pagar los impuestos. 106%, eso significa ese 106%. Segunda metodología, imagínate que le preguntás a los economistas. Y los economistas, por ejemplo, de una entidad empresaria, la UIA, se reunieron y hicieron algo muy simple. Tomaron presión fiscal general, digamos, de la OCDE, que es, para que la gente nos entienda, numerador, toda la recaudación de todos los impuestos de los 3 niveles, nación, provincia, municipalidad, dividido la foto de los bienes y servicios del sector formal y del sector informal. Es decir, los bienes en negro están en el dominador de esa presión fiscal. Por eso que no sirve ese índice para medir si los impuestos son altos o no, porque naturalmente cuando yo más elevo los impuestos, más bienes y servicios en la informalidad tengo. Claro. Con lo cual lo dejamos de lado. ¿Pero qué hicieron? Lo depuraron y lo calcularon sobre el sector formal. Y ahí es donde la Argentina rompe el termómetro y pasa el 50,7%, lo que significa que el empresario trabaja más para el Estado que para sí mismo. Muy bien. Vamos. La perspectiva del consumidor. Vamos al consumidor. Eso no es que queda en la empresa, eso es una ilusión fiscal pensar que eso queda en la empresa y el percutido solamente en la empresa. Tarde o temprano, el gasto público y la otra cara de la moneda, los impuestos, terminan en la góndola. Tarde o temprano terminan en la góndola. Y a ver, ¿y cómo se ve reflejado en la góndola esto? Por ejemplo, distintos estudios
han llevado a que, por ejemplo, en lo que es el rubro alimentación, 42% del precio del consumidor final son los distintos impuestos a los 3 niveles, nacional, provincia y municipalidad. Notable, ¿no? 42%. Eso en alimentos. Eso en alimentos. Y pasemos, por ejemplo, a bebidas, a ver. Bebidas, 48%. ¿Por qué? Porque se suma impuestos internos que no tienen los Casi la mitad de lo que pagamos cuando compramos una bebida en el supermercado es impuestos. Exactamente, porque si vos decís, Alejandro, 48%, estás diciendo que prácticamente ese 48% es representativo del costo y la rentabilidad del empresario. Con lo cual yo me compro una caja de arroz para mí y le compro otra para el Estado. Le compro una bebida para mí, una gaseosa para mí y otra para el Estado. Notable. Y si seguimos, otras entidades, esta la calculaba el IARAF, que es una entidad que se dedica, una organización sin fin de lucro, que se dedica a hacer estos estudios económicos, pero vamos a otras entidades, como es, por ejemplo, Fundación Proteger, Para redondear. para indumentaria, 50,3. Notable. De vuelta, me compro una remera para mí, otra para el Estado. Notable. Bueno, muchas gracias. Es clarísima esta información que nos está dando. Para cerrar este bloque ahora, algunas recomendaciones para aquellos que están analizando qué hacer con su dinero. Daniel. Algo muy rápido, una acción, ya que estábamos hablando de acciones en el primer bloque. Vista Oil se puede comprar como CDR, una petrolera que está en vaca muerta, muy bien manejada y que está en precios atractivos. Y un fondo para aquellos que quieren pesos para lo corriente, un fondo que ajuste por ser, y si tiene más corporativo que soberano mejor, hay algunos que tienen más del 70%. Aprovechando la aceleración inflacionaria, ¿no? Que parece que no va a frenar. Muy bien, con estas recomendaciones cerramos este bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista José da Pena. Somos Mercantil Andina. Con nuevas tecnologías creamos una experiencia única en seguros en cada rincón del país, con los valores que nos identifican hace 100 años. Más interconectados que nunca, en una comunidad que inspira, evoluciona y crece. Mercantil Andina. Incondicional, siempre. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Están los que tienen nombres de ciudades, nombres de flores y hasta nombres de animales. Pero nadie tiene un nombre tan apropiado como nosotros. Somos Prevención Salud. Somos la prepaga que necesitas, la que sabe tanto de prevención que la lleva hasta en su nombre. Prevención Salud de Sancor Seguros. La prepaga para vos. Abrimos este último bloque ya con la presencia del economista José da Pena para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. José, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Alejandro. Gracias a vos por estar una vez más aquí. Bueno, un informe publicado hace pocos días por el estudio de Orlando Ferreres da cuenta de los estragos que la sequía viene causando en la actividad económica, con una caída del 3,8% interanual en el mes de abril. Un anticipo, José, de los datos que están por venir, ¿no? Sí, por supuesto, y que de alguna forma tiene en cuenta dos aspectos. Primero, el aspecto de la sequía, que es un aspecto puntual, coyuntural, lo que sucede este año, lo que sucedió el año pasado, que obviamente implica una caída de la actividad económica, y eso termina contagiando al resto de la actividad en general. Y el segundo punto es la existencia del cepo. Es decir, si tenemos oportunidad de ir para atrás en el tiempo, Argentina dejó de crecer en el año 2011, 2010-2011. Es decir, hace más o menos 12 años que Argentina no crece de manera sistemática. Crece. El desincentivo, ¿no? A la inversión. Exactamente. Y al ingreso de capitales, ¿no? Al ingreso de capitales, a la desinversión, al no poder contar con un tipo de cambio libre que te permita explotar al máximo las oportunidades. Entonces tenés una situación sistémica y una situación coyuntural. Ambas se combinan para generar este efecto sobre la actividad económica.
O justamente, ¿no? Hablando de la escasez de dólares que se ha provocado, ¿no? Como consecuencia de la sequía y el cepo cambiario, el ministro de Economía, Sergio Massa, fue a China, ¿no? La semana pasada y tiene programado, ¿no? Un viaje a Washington en los próximos días para completar las negociaciones con el fondo. ¿Cuáles son tus expectativas de lo que va a obtener a partir de estas misiones? Sí, la sensación es que está buscando dólares para poder llegar hasta agosto. Es decir, el objetivo, desde mi punto de vista, que tiene... Sí, no, eso sin duda, ese es el objetivo. Es llegar hasta agosto, ni siquiera hasta octubre, ni siquiera hasta el 22 de octubre, hasta agosto. Agosto va a ser un catalizador, no sé si en el bueno o en el mal sentido, pero que de alguna forma está generando algún impacto, morigerando el impacto negativo de la situación económica, inflación, pobreza, brecha del tipo de cambio, caída de la actividad económica, es que existe la posibilidad de algún tipo de cambio, un catalizador en el mes de agosto. Ahora, ¿qué sucede después de agosto? Es un gran interrogante. Escuchaba cuando hablaban de la bolsa, cuando hablaban del mercado de valores, y el refugio que están intentando encontrar los inversores es, por ejemplo, a través de acciones. Uno ve el impacto que tiene, porque hasta los bonos, hablábamos en algún momento contigo de los bonos Concer, y bueno, tienen riesgo, si no son activos libres de riesgo de perfilamiento y riesgo de los índices que lo miden. Es notable, ¿no? Esto que señalás, pero justamente, ¿no? Estas circunstancias de la economía, ¿no? Con grandes problemas, sin embargo hay un furor bursátil, ¿no? Con acciones que subieron un 30% en dólares en lo que va del año, ¿no? Sí, pero si te pones a pensar desde cuándo comenzaron a subir, vas a ver que fue en julio del año pasado, cuando se produjo esa mini corrida contra los bonos SER, cuando se habló de alguna suerte de reestructuración, corrió un rumor de reperfilamiento, y a partir de ahí empezaron a utilizar las acciones como un refugio, lo cual tiene sentido, porque como hablábamos en una charla que tuvimos con otros especialistas, te haces socio de empresas más que socio del Estado. Si compras bonos, sos socio del Estado. Si compras acciones, sos socio de la empresa. Entonces es un refugio que te permite diversificar. Más allá también del hecho de que puede anticipar algún tipo de cambio de escenario favorable hacia el futuro. Sí, sin duda, ¿no? Que hay una confianza en el potencial que ofrece la Argentina, ¿no? En caso de que cambien, ¿no? Las condiciones de la macroeconomía, ¿no? Mira, a veces me recuerdo una anécdota, que es cuando uno va en algunas carreras de alta intensidad de entrenamientos, de esas carreras de trail, que en el momento te sentís mal y tenés ganas de abandonar, es decir, muy mal porque llueve, y aguantás. Y esa sensación se te pasa, es decir, a pesar de que vos sabés que va a haber después un sol que va a amanecer y que vas a tener una situación agradable y que vas a sobrellevar ese momento, en ese momento tenés ganas de abandonar. A mí me da la sensación el año que viene puede llegar a ser un muy buen año en términos de producción exportadora, en términos de cambio de expectativa, acceso al mercado de crédito. No está confirmado, si no tendríamos una situación diferente. Pero eso, de alguna manera, la situación actual es la que no nos permite visualizar un poquito desde arriba lo que puede llegar a suceder en un plazo de 2 o 3 años, en el caso que ciertas variables puedan llegar a acomodarse, que debería suceder. Es decir. Como por ejemplo Daniel Vicien, ¿no? Recomendaba en el bloque anterior la acción de Vista, ¿no? Una empresa vinculada, ¿no? Con el potencial que tiene Vaca Muerta, ¿no? Para que la Argentina exporte energía al mundo, ¿no? Sí, pero lo curioso es, el punto es cómo implementás la política exportadora, porque por ejemplo tenés un sector muy eficiente, exportador, que es el sector agrícola. Cuando vos comparás la producción de Argentina y de Brasil en términos de toneladas producidas del sector agrícola, Brasil creo que ha triplicado la producción agrícola en los últimos 10 o 15 años. Argentina la ha mantenido más o menos estable. Entonces, está bien descansar en la posibilidad de exportaciones adicionales, pero ¿por qué no estimular también un sector que ya desde el momento está exportando y lo está haciendo de manera eficiente? Y eso es lo que a veces te genera cierto signo de interrogación respecto de la clase política que tenemos y cómo genera incentivos dentro de la economía para explotar al máximo esas oportunidades que se presentan. La gran pregunta, ¿no? Es qué tan compleja es la tarea, ¿no? Que tiene por delante el nuevo gobierno para poner en marcha todas estas posibilidades, ¿no? Oportunidades que tiene la Argentina, ¿no? El punto es no tanto lo que hay que hacer, creo que todos a esta altura saben lo que hay que hacer. El punto es cuál va a ser el rol de la oposición en ese sentido y cómo va a manejarse políticamente si hay un cambio de signo político. Si al final en las elecciones se decide que haya un cambio de signo político. Es decir, si va a haber una oposición que colabore, una oposición que esté a la altura de las circunstancias, o si va a ser una oposición que tire piedras, una oposición que ponga obstáculos. Y ese creo que es el gran desafío. A esta altura están
hasta los que dicen algo en sentido contrario saben lo que hay que hacer. Es decir, una cosa es el discurso para la tribuna y otra cosa es cuando uno se queda solo frente a la almohada y sabe lo que tiene que hacer. Pero el punto es cómo implementar esas medidas de forma tal que sean sustentables en el tiempo y sobre todo que tengan cierto grado de aceptación. Es decir, va a costar. Si estamos atravesando un momento difícil, quizás lo que se viene es un poquitín más difícil. Entonces eso va a costar un poco más. Entonces, ¿cómo convencer a la población de que lo que se hace, si bien implica algo que te puede afectar negativamente en el corto plazo, en realidad estás haciendo algo positivo para el mediano plazo? Tenemos meses complicados por delante, como decís, pero bueno, hoy por lo pronto salió un dato de inflación menos negativo de lo que uno esperaba, ¿no? El índice de inflación de la Ciudad de Buenos Aires dio el 7,5% en mayo, por debajo de la cifra de abril. ¿Crees que a nivel nacional se puede dar también un dato más positivo de lo esperado? Mi sensación, a veces te haces la pregunta de ¿por qué? Es decir, ¿cuál es el mecanismo por el cual la emisión de dinero termina en los precios? Porque eso, yo creo que eso es lo que los políticos no terminan de entender y por eso hay mucha confusión. Y el punto es a través del numerario. Y el numerario es el tipo de cambio. Entonces, cuando vos tenés... y el numerario responde a la cantidad de pesos, a la cantidad de dólares, a la demanda de dólares y a la demanda de pesos, ¿sí? Entonces, cuando ese numerario se dispara la inflación. Cuando ese numerario de alguna forma se aquieta o se tranquiliza... Como sucedió en el mes de mayo. Exactamente. Exactamente. Entonces, es ¿cómo tranquilizás ese numerario? Pues no es que el Banco Central imprime dinero y automáticamente alguien sale a remarcar precios, los empresarios malos, sino que se va dando todo un circuito a través del numerario, que es el tipo de cambio. Muy bien, José, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Cerramos el programa de hoy entonces con el análisis del economista José da Pena sobre la compleja situación económica de la Argentina, pero las oportunidades importantes que tiene por delante el país con el próximo gobierno. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.